Paz y bien, soy la hermana Madeleine Reyes Castillo de la asignatura de Citología Animal y Vegetal. Iniciaremos con la primera pregunta que plantea realizar el árbol filogenético. Bueno, un árbol filogenético es una representación que busca, por medio de algunas uniones y palabras, demostrar la evolución de algunos organismos y la unión que tienen con un ancestro común. En este caso, en la asignatura hablamos de nuestro ancestro común denominado Lucas. Este árbol filogenético que representaré está tomado de Biología de Carr en la 7ª edición. Veremos bacteria, archea y eucaria. Igualmente, este representa 3 ramas. Aquí tenemos, por ejemplo, a las bacterias. Las bacterias, que son organismos unicelulares de células procariotas, microscópicos, y que tienen una diferencia muy particular con los demás dominios, y es que estos están compuestos por una gran pared de peptidoglucano. Asimismo, las bacterias, este dominio es sumamente importante, puesto que actúan como descomponedores en los niveles ecológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la cianobacteria, archeobacteria, y algunos otros organismos que se van planteando. Luego tenemos el archea, que es el segundo dominio plantado en el árbol filogenético, y este nos dice que es muy parecido en cuanto a las características con las bacterias. También son organismos unicelulares microscópicos de células procariotas, pero se diferencian en que su pared no está compuesta por peptidoglucano. Además, las archeas que se encuentran aquí suelen ser extremófilas, es decir, viven en ambientes poco viables para otros organismos. Aquí tenemos, por ejemplo, las halófilas, que viven en ambientes muy salados. Termófilas, en temperaturas extremas de hasta 113 grados Celsius, entre otras. Luego también tenemos el tercer dominio, que se une de esta manera con el árbol filogenético, que es el eucaria. Este dominio es el más amplio y contiene 4 reinos: el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. Este último dominio, plantado en el árbol filogenético, representa células eucariotas, en este caso con núcleo verdadero, y muchos de estos organismos son heterótrofos, que no producen sus propios alimentos, como es el caso de los animales, u otros son autótrofos, como es el caso del reino plantae. Aquí tenemos animalia, hongos. Igualmente tenemos el protista. En biología de Carr, este árbol filogenético va a representar algunas otras especies. En el árbol filogenético yo mencioné 2 tipos de células, que fueron las procariotas y eucariotas. Aquí tenemos, en el primer caso de la bacteria Archaea, la célula procariota, que carecen de núcleo verdadero, tienen filamentos, pilis, entre otros organismos. Igualmente aquí tenemos una micrografía de este tipo de célula, y vemos que su tamaño es muy mínimo en comparación con las células eucariotas. Este simplemente tiene de 0.5 micra. Luego tenemos una micrografía de una célula eucariota. En las células eucariotas, que pertenece al dominio eucaria, tiene un núcleo que encierra el material genético y numerosos organelos en el citoplasma. Es mucho más compleja y de mayor tamaño. Vamos ahora a representar los 2 tipos de célula por medio de una ilustración. Aquí tenemos la célula procariota, que, como había dicho anteriormente, son mucho más pequeñas, tienen algunas similitudes con las células eucariotas. Estas células
procariotas tienen flagelo, que es lo que utilizan para su movilidad. Tienen un plásmido dentro, que es donde están algunos de los organelos, el citoplasma, igual que en las células eucariotas. Igualmente, estos tienen una pared celular que delimita con las demás células que se encuentran en los organismos. Aquí dentro encontramos la región del nucleoide, pues estas no carecen del núcleo verdadero, pero sí tienen un nucleoide, y por tanto ahí dentro están también los cromosomas, que son los encargados de dar la información genética. Estos están envueltos en una cápsula oligocáliz, y igualmente como las células eucariotas, que son mucho más complejas, estas también tienen una membrana plasmática, y aquí vemos el pilis, que igualmente le sirve para la reproducción y apareamiento con otras células. Las células procariotas también tienen ribosomas. Luego aquí tenemos las células eucariotas, y están representados los dos tipos de célula eucariota. Aquí está la célula animal y la estructura de una célula vegetal. Específicamente la célula vegetal, vemos que tiene cloroplasto, que es lo que le da la coloración a las plantas. Igualmente tiene una membrana plasmática y tiene una pared celular bastante gruesa y aquí bastante visible. Aquí nos encontramos con el núcleo. El núcleo tiene una membrana nuclear, y en el centro está el nucleolo. Aquí se realizan todas las operaciones de las células. Igualmente tiene una envoltura nuclear. Luego tiene una vacuola, que es bastante amplia, como vemos en la célula eucariota, y tiene también ribosoma, igual que lo tiene la célula procariota. Aquí tienen algunas estructuras mucho más completas, como es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso, a diferencia de las células procariotas. Igualmente nos encontramos aquí con una célula animal. Esta aquí está mucho más amplia que aquella. Aquí tenemos el núcleo, el nucleolo, que está en el centro, una membrana nuclear que va a delimitar las acciones que se den en el núcleo, el citoplasma, donde están distribuidos todos los demás organelos y que es acuoso, una membrana plasmática, los microtúbulos que se desarrollan en la división celular, como habíamos visto anteriormente, la mitocondria, que le sirve para generar algunas enzimas, vesículas, y aquí también, igual que en la estructura de la célula vegetal, tenemos el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. Bien, ahora pasamos a ver la estructura del núcleo. Como dije anteriormente, las células eucariotas tienen un núcleo verdadero. Aquí tenemos ribosoma, pero que están fuera. Luego aquí tenemos una pared que va a delimitar, una membrana nuclear interna que va a delimitar el núcleo de los demás componentes que tiene la célula. Aquí tenemos el nucleolo, que prácticamente está en el centro y que puede ser de formas diversas. Una lámina nuclear que está bordeando el núcleo, eucromatina, heterocromatina aquí dentro, y también un espacio entre esta membrana primera con lo que delimita el núcleo con los demás elementos, un espacio intermembranoso. Y tenemos algunos poros nuclear de salida. El núcleo normalmente está muy unido al retículo endoplasmático rugoso, y luego viene el aparato de Golgi. Como vemos en esta estructura del núcleo, se puede dividir en dos partes. Como en la división celular se da el proceso de interfase y mitosis, entonces el núcleo representa tres características. Primero, cuando está en la interfase, que es la cromatina, corresponde al ADN y proteínas asociadas. Estas proteínas normalmente son las histonas, que lo habíamos visto anteriormente, y tiene dos disposiciones, que es la heterocromatina y la eucromatina. También está el nucleolo, como había dicho anteriormente. Esto es en el proceso de interfase. Y la envoltura nuclear, que es una doble membrana, por eso hay un espacio intermembranoso. Ahora estaremos representando la estructura de un nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que son lo que definen precisamente, además de otras funciones, la información genética.
Hay dos tipos de ácido nucleico, que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Para dibujar la estructura de un nucleótido como monómero, primero tenemos que saber que está compuesto por tres partes sumamente importantes, que es una azúcar pentosa de 5 átomos de carbono en este caso. Cuando estamos hablando del ADN, estamos hablando del tipo de azúcar desoxirribosa. Y cuando estamos hablando del ARN, estamos hablando del tipo de azúcar ribosa. Además del azúcar, también el nucleótido tiene una base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser purina o pirimidina. Entonces, también, además de la base nitrogenada, nos encontramos con un grupo fosfato. Vamos a dibujar la estructura del nucleótido ADN. Vamos primero a representar con el color verde, con un pentágono, el azúcar, que en este caso dijimos que era desoxirribosa, por ser ADN. Bueno, un pentágono un poco regular, que se une luego a un grupo fosfato que lo vamos a representar por medio de un círculo. Aquí tenemos el grupo fosfato. Igualmente, este grupo fosfato se une a otra azúcar desoxirribosa. En este caso estamos hablando del ADN. Vamos a hacerlo sin regla, a ver si sale un poco mejor. Bien, entonces aquí vamos a tener las bases nitrogenadas, que en este caso van a estar representadas con el color negro. Y un rectángulo. Aquí tenemos adenina y citosina. Y aquí tenemos, en este caso, guanina y timida. Esto es en el caso del ADN. Cuando hablamos del ARN hay un cambio. En lugar de la timida tendremos el uracilo. Pero luego tenemos una azúcar pentosa, que lo vamos a representar por un pentágono, que se une a un grupo fosfato. Igualmente, este grupo fosfato, aquí tiene otra azúcar, pentosa. Entonces, en este caso, como es ARN, vamos a contar con, representándolo por medio de un rectángulo, igual que arriba. Aquí tenemos adenina y citosina. Y aquí tenemos guanina y uracilo. A continuación estaremos hablando sobre el dogma de la biología molecular. La información hereditaria está contenida en los genes y esto deben de llevar un proceso hasta que se traduce en las proteínas. Entonces aquí tenemos el núcleo por medio del proceso de replicación. Pasa dicha información al ADN.
El ADN a su vez debe de llevarse al citoplasma y por tanto necesita una molécula intermediaria. En este caso la molécula intermediaria es el ARN mensajero, por medio de un proceso llamado transcripción. Asimismo, el ARN mensajero debe ser llevado al lenguaje de las proteínas y esto lo hace por medio de un proceso denominado traducción. Y así se resume el dogma de la biología molecular. El ADN pasa al ARN mensajero, que a su vez lo traduce para que las proteínas puedan leerlo de forma adecuada. Hasta aquí mi exposición y muchísimas gracias por su atención.